Muy buenas noches, mis amados hermanos, nuevamente por aquí encontrándonos, ¿verdad? Por medio de estas transmisiones de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Bueno, nuevamente aquí en la locación, en la cámara de mis hijos, y pues para mí es una bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios, sobre todo en este martes 26 de mayo, martes de estudio bíblico. Recordemos que estamos estudiando las cartas generales y estamos ahorita, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Es la segunda parte, hermanos. ¿Y qué cree? Le tengo una gran noticia. Va a haber una tercera parte. Hoy solamente, hermanos, quiero que por favor me acompañen, ¿verdad? En los versículos del 8, ¿sí? Del 8 al 14. Bueno, ahorita no lo vamos a leer porque vamos a comenzar leyendo los comentarios de algunos hermanos que han, que han participado, hermanos, como siempre lo hacen. No van a ser todos los que faltan, hermanos. Solamente vamos a leer los comentarios que corresponden a esta porción de versículos del 8 al 14. Vamos a una oración, hermanos, y que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga en esta noche de estudio bíblico de cartas generales. Oremos, hermanos. Padre, gracias te doy infinitamente, Padre, porque me das la bendición, el privilegio, Dios eterno, de servirte a través de estas transmisiones, Padre, enseñando tu palabra, guiando a tu congregación a que reflexionemos, Padre bendito, qué es lo que tu voluntad pide, qué implica que seamos tus hijos, Padre, y sobre todo estas enseñanzas a través del apóstol Pedro, Padre, que tenemos aquí en la Biblia. Gracias te doy porque podemos tener estas reflexiones, mi Dios. Te rogamos que nos bendigas, nos ayudes, nos hables, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo quiero empezar con los comentarios, hermanos. Van a ser básicamente dos comentarios de dos hermanas que en su lectura, cuando se les pidió su participación, bueno, a ellas les atrapó versículos que por cierto ahorita vamos a meditar. Vamos a comenzar con el comentario de nuestra hermana Ángela Herrera. Nuestra hermana Ángela Herrera. A ella le gustaron dos versículos del 8 al 9, que dicen: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y bueno, el comentario de nuestra hermana Ángela Herrera es el siguiente. Dice: en una situación en donde nos ofenden, debemos entregar el caso al Señor y Él se encargará de resolver la situación con justicia. Si actuamos de acuerdo con este principio, se disolverán todos los grupos de resentimiento, todas las rivalidades y discusiones que dañan las relaciones y la convivencia fraternal entre los cristianos. Recordemos que somos representantes del Señor en este mundo, ¿verdad? Muy bonita la reflexión, hermanos, porque finalmente esto es verdad. O sea, somos embajadores del Señor, ¿verdad? Somos representantes, somos una agencia del reino de Dios en la tierra, y lo que menos lo que menos deberíamos de perder el tiempo, hermanos, es pues básicamente en discusiones, ¿verdad? En problemas interpersonales. Acuérdense que somos seres humanos redimidos en proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, obviamente todos venimos a la iglesia pues con muchos detalles, hermanos, con muchas cosas de la actitud, muchas cosas de nuestras emociones, y pues básicamente, hermanos, pues hay de todo en la iglesia. Hay nuevecitos, ¿verdad? Hay bebés espirituales, hay quienes ya tienen más tiempo, ¿verdad? Hay quienes tienen mayor madurez, y bueno, tenemos que aprender a convivir. Nuestra hermana Leti Candia, también ella nos da su comentario de dos versículos, del versículo 12 y versículo 13, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Muy bien.
El comentario de nuestra hermana es el siguiente. Nuestra hermana Leti Candia dice: el apóstol Pedro nos recuerda que la promesa de Dios de escuchar las oraciones de quienes les han aceptado como único Salvador, de aquellos que no se han alejado o por pecar, pone aquí mi hermana, ¿no? Entonces dice: algunas personas creen que se puede vivir una vida alejada de Dios, vivir como quieran, y cuando se encuentran en problemas únicamente bastará con hacer oración y esperar que Dios escuche y conteste resolviendo las peticiones. Sin embargo, Dios es soberano y celoso de sus hijos. Sus designios son inescrutables. Únicamente Él puede decidir nuestro destino. Si Dios nos reconoce como personas que tratamos de vivir en justicia, estará presto a socorrernos. Pero esa gracia se gana cumpliendo la ley y los mandamientos, haciendo el bien, creyendo y teniendo fe en Él, y siendo los hijos que Él espera para no ser borrados de su memoria, como lo dice el Salmo 36:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y deja la hermana una frase que dice: que Dios siga bendiciendo y proveyendo a la iglesia. Definitivamente, hermanos, es la única manera en la que usted y yo podemos ser salvos. Y bueno, la hermana también lo reconoce, solamente en Cristo, poniendo nuestra fe en el Señor, porque Él fue, hermanos, el que hizo todo a la perfección. Ahora, eso no nos exime, hermanos, de que nosotros no hagamos justicia como Jesús lo hizo en la tierra, cumpliendo toda la ley. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que la libertad que tenemos en Cristo es para poder agradar a Dios. Ahora ya podemos, hermanos, a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, a eso fuimos llamados. Y básicamente esa es la reflexión de nuestra hermana Leti Candia. Muchas gracias, mi hermana. Dios me le bendiga. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la reflexión, que seguramente ya le llegó, ¿verdad? Y si no, por favor, pídalo a nuestros hermanos, principalmente, ya sea a nuestra hermana Ángela, a nuestro hermano Juan Carlos o a nuestro hermano Michael, ¿verdad? Si usted no tiene el material, usted puede pedírselo sin ningún problema. Pero bueno, a lo largo de todo este día se ha estado compartiendo por medio de las redes sociales, principalmente por WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, esta segunda parte, como le comentaba al principio, pues tiene que ver de los versículos del 8 al 14, hermanos, porque vamos siguiendo esta línea del sometimiento, de entender por qué, porque desde el capítulo 2, hermanos, en virtud a lo que hemos entendido y lo que hemos aprendido del capítulo 1, de la gracia, de todas las bendiciones, la esperanza, ¿verdad? De gloria, todas esas cosas que fuimos poco a poco entendiendo en el capítulo 1. Cuando entramos al capítulo 2, hermanos, pues básicamente la orden de parte de nuestro Señor es aprender a convivir, pero sobre todo, hermanos, a entender lo que significa someternos de tal forma, hermanos, que por nuestras acciones, ¿verdad? La gente conozca que Dios existe, que usted y yo somos hijos de Dios. Ya hemos hablado, hermanos, el caso de los empleados, de los esclavos, según lo que Pedro nos escribe en el capítulo 2. La semana pasada, hermanos, hablábamos cosas hermanos, básicamente estuvimos hablando temas que tienen que ver con el matrimonio. Entonces es importante, hermanos, es importante que pues entendamos, ¿no? Realmente en qué consiste someternos ante diferentes circunstancias de tal forma que Dios en todo sea glorificado, que en todo Dios se manifieste, hermanos, porque nosotros somos obedientes, porque nosotros somos personas, ¿verdad? Que obedecemos la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy no es la excepción, hermanos, porque vamos a hablar ahora sobre el tema de la sumisión bajo el sufrimiento. Mire que es un tema complicado, porque más allá de las circunstancias como las que estamos viviendo con esta cuarentena, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el daño que a veces nos hacen, hermanos, con la persecución que a veces tenemos. A veces no necesariamente tenemos que voltear muy lejos para pensar que a los cristianos los persiguen. No, bueno, es que eso pasa ya en Asia, ¿verdad? Es que eso... No, también en nuestro país, hermanos, hay mucho rechazo al evangelio y obviamente como consecuencia de ello, muchas iglesias han sido perseguidas en nuestro propio país, en México, hermanos. Entonces, usted también, hermanos, cuando va al trabajo, por ejemplo, en su propia familia,
¿Cuántas veces no nos molestan, verdad? Por el simple hecho de ser cristianos, por creer que Jesucristo vino al mundo, vivió, murió y resucitó al tercer día. La gente se burla de eso, hermanos, pero usted y yo tenemos que aprender a vivir en medio de esa circunstancia. Por eso, en esta segunda parte, hermanos, que se titula Sumisión bajo el sufrimiento, voy a leer de los versículos del 8 al 14. ¿Sí? Primera de Pedro 3, versículos del 8 al 14. ¿Sí? Déjeme, llego porque estaba en otro canal, perdónenme, hermanos. Muy bien, dice los versículos del 8 al 14, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle, ¿verdad? Porque pudimos haberle seguido, la idea de Pedro pues todavía no termina. Sin embargo, ya cuando llegamos al capítulo 15, Pedro está completando la idea, pero también está hablando ya de otra cosa. Entonces, hoy no vamos a tocar del 15 en adelante, que es prácticamente, hermanos, la última parte de este estudio, de esta tercera parte. Solo, si Dios nos lo permite, lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Muy bien, entonces, mire, Pedro, hermanos, Pedro escribe a una audiencia determinada y específica. O sea, sé que le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a su iglesia, le está escribiendo a un grupo de personas que en su época, hermanos, bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu, les está dando consejos. Ya lo hemos comentado, hermanos. Sin embargo, la trascendencia, hermanos, de su mensaje aún vive y tiene, más bien, la trascendencia de su mensaje aún tiene vigencia para nuestros días. Es notable, hermanos, que el apóstol no solo habla de la responsabilidad individual, sino también de la colectiva, ¿sí? De la colectiva, aquella que se experimenta en la iglesia. Hermanos, es por eso, por lo que Pedro nos demuestra que sí es posible alcanzar y vivir una vida con propósito y de bendición, porque a veces es bien complicada, hermanos, ¿sí o no? Es bien complicada la vida cristiana, de por sí ya todo lo que implica el mundo, pero a veces en la misma congregación. Entonces, Pedro da algunas instrucciones importantes. Entonces, y así como los cristianos de ese tiempo pudieron vivir bajo esa misma esperanza y realidad, aún hoy es posible vivir esa vida con propósito y bendición. Hermanos, la vida del cristiano se expresa no solo en lo que dice, de hecho ni siquiera en lo que canta, hermanos, sino también en lo que hace. Porque podemos decir que somos cristianos, qué bueno, ¿verdad? Yo de repente escucho, no, yo soy cristiano, no, a mí me encantan los cantos cristianos. Muy bien, pero también, hermanos, se expresa en lo que hacemos. El apóstol Pedro, por ejemplo, hermanos, enumera en este pasaje enumera algunos deberes y privilegios de una vida cristiana auténtica sometida al sufrimiento, ¿sí? El versículo 8, hermanos, fíjese bien, hermanos, para comenzar esta sección, describe el amor entre cristianos en la iglesia y establece los principios en que se basan los aspectos de la actitud. Mira, hermanos, es importante aprender, hermanos, todo esto que le estoy diciendo. Le voy a decir por qué. Porque ya de por sí la vida es complicada. Ya de por sí, hermanos, a veces en el trabajo el trabajo nos hace papilla, ¿verdad? A veces hay situaciones en la iglesia muy difíciles. El mundo es tremendo, hermanos. Y luego llegar a la iglesia, hermanos, y luego que pasemos por alto estos principios, pues estamos perdidos. Ahora imagínense la gente que no tiene esperanza en Dios, que no es cristiana, hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, básicamente, ¿qué va a suceder con ellos?
cuando vean que en la iglesia nos tratamos mal, nos decimos de cosas, tenemos muy malas actitudes. Por eso Pedro, hermanos, a Pedro le urge que la iglesia entienda que está sometida, hermanos, bajo tinieblas. El mundo está lleno de tinieblas. El mundo está lleno de maldad, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues mientras nos vamos a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, hermanos, a las mansiones celestiales, ¿verdad? Pues hay que saber comportarnos. Hay que saber comportarnos, hermanos. Entonces, este, finalmente parece indicar, hermanos, que después de ver los resultados de la esperanza cristiana en la vida moral personal y en las relaciones específicas con algunos de los que nos rodean, como lo que comentamos la semana pasada relacionado con el cónyuge, ¿verdad? Pedro ahora va a presentar amonestaciones generales, hermanos, de manera general, considerando de antemano que la vida es difícil, ¿sí? O sea, ya de por sí la vida es difícil como para que nos estemos, ¿verdad?, por ahí lastimando en la congregación. Mire, Pedro menciona, hermanos, 5 cosas que deben caracterizar a todos los hijos de Dios. Y estas cosas, hermanos, básicamente se ponen en práctica en el mundo, hermanos, cuando usted anda de aquí para allá, cuando usted está en casa, pero sobre todo en la iglesia, hermanos. Mire, en primer lugar, hermanos, ¿qué debe caracterizar a todos los hijos de Dios? Número 1, hermanos, deben ser de un mismo sentir, ¿verdad? Obviamente esto es más aplicable a la congregación, a la iglesia. No es necesariamente, hermanos, de una sola opinión, ¿sí? No necesariamente, hermanos, sí creemos en una misma cosa, hermanos, somos en un mismo espíritu, en un mismo Padre, o sea, eso básicamente es lo que nos une, ¿verdad? Pero no necesariamente de una sola opinión. A veces podemos tener, hermanos, comentarios diferentes de acuerdo a algo que creemos en conjunto. No significa que estamos creyendo cosas diferentes, sino que creemos las mismas cosas, pero las aplicaciones pueden ser diferentes, ¿verdad? Porque pues Dios trata de manera muy personal en cada miembro. Pero bueno, hermanos, no necesariamente de una sola opinión, pero sí de actitud y de propósito. Eso es muy importante, ¿verdad? Debemos ser de un mismo sentir. ¿En qué sentido? Actitud y propósito. Número 2, hermanos, deben ser compasivos, dice Pedro, ¿verdad? Por cierto, hermanos, hay una palabra del griego sumpates más bien, ¿verdad? Ahí está el acento, sumpates, que significa sentir con, fíjese bien, sentir con la capacidad de imaginarse en la situación de otro y así palpar lo que el otro está sintiendo, hermanos. Así es, esto es simpatía. El cristiano debe de sentir simpatía por su hermano, ¿sí? Entonces Pedro básicamente nos invita, inspirado por el Espíritu, a desarrollar simpatía por el hermano. ¿Qué estará viviendo el hermano? ¿Qué estará pensando el hermano? ¿Cómo lo estará pasando el hermano? ¿Verdad? Qué importante es eso, hermanos. Número 3, debe practicar el amor fraternal, hermanos. Filadelfos es la palabra griega que vemos por ahí. Por cierto, Pedro ya la había usado cuando dice en el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, hermanos, el ser humano redimido está diseñado para practicar el amor fraternal, porque ahora su naturaleza es nueva, es cristiano. Y según Pablo, como leíamos en otra ocasión, Romanos capítulo 5, verso 5, el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón con el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene esa capacidad de ser amoroso, amor fraternal. Como le decía en 2 capítulos anteriores, Pedro dice, un amor fraternal no fingido. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa, usted puede fingir amor fraternal, pero el Espíritu Santo no lo engañas. Al Espíritu Santo no lo engañas. Un amor fraternal no fingido, real, es en virtud a que mora en nosotros la presencia de Dios, el Espíritu Santo.
Usted puede llegar, ¿verdad? Ahí tratando de fingir que es muy amoroso, pero le voy a decir una cosa, tarde que temprano se va a cansar, razón por la cual, hermanos, con el tiempo muchos se dan a conocer hasta por cualquier cosa en la congregación, porque esto es un asunto espiritual, esto es del Espíritu Santo, hermanos. Muy bien, número 4, hermanos, deben ser misericordiosos, literalmente bien entrañable, ¿sí? Concepto venido, hermanos, del hebreo al griego y al castellano por la creencia de que las entrañas son la sede de las emociones. Mire que hay versiones muy antiguas, hermanos, que por ejemplo dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus tripas, ¿verdad? Fíjese. Y luego ya le empiezan versiones más para acá, ¿verdad? Le empiezan a decir entrañas, hasta que dicen con todo tu corazón, ¿verdad? Porque se cree, hermanos, eso es una idea hebrea traída posteriormente al griego, cuando se traduce del hebreo al griego el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que allá adentro, ¿verdad? De las entrañas vienen todos los sentimientos. Entonces el ser misericordioso, hermanos, es algo que viene de adentro, del corazón, de un corazón renovado, de un corazón, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Número 5, hermanos, deben ser amigables. Deben ser amigables, dice el apóstol Pedro. Mire, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, hermanos, y Biblia de las Américas, traducen este versículo y en vez de que leamos amigables, ser amigables, leemos, hermanos, humildes. Humildes, ¿sí? Lo voy a leer, hermanos, capítulo 3 ¿sí? Dice el pasaje, hermanos, capítulo 3, 8, dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordioso, y luego, ¿cómo termina el 8? Amigables. Amigables. Qué interesante, ¿no, hermanos? Amigables. Sí, bueno, estas versiones que le acabo de comentar, traducen esa palabrita como humildes. Wow, o sea, pareciera un extremo, ¿verdad? No por contraste, sino porque pues, son dos cosas muy diferentes desde nuestra percepción. Pero ponga mucha atención, hermanos. El mundo en general, fíjese bien, tiende a mirar la humildad como indicio de debilidad en vez de una virtud. Pero Jesús, hermanos, se la atribuye. ¿Se acuerda cuando dice en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, y los apóstoles la recomiendan como lo opuesto a la jactancia y al orgullo indebido. Un espíritu humilde es básicamente para ser amigables y para el aprendizaje. Una persona que no es humilde, hermanos, no aprende. Una persona que no es humilde difícilmente, hermanos, puede hacer amigos, ¿verdad? Es bien difícil, hermanos. La verdad, el ser amigables puede ser una espada de dos filos, ¿verdad? Una en la que puedes salir muy lastimado, pero también otra, hermanos, en la que quizá puedas tener a un hermano, ¿verdad? Ahí, pero ya más allá de esa amistad, ¿no? Una amistad muy profunda, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, la orden es ser amigables. Sí, recuerdo que mi esposa me decía, es que tu, tu mecanismo de defensa desde que llegaste fue ser muy amigable. Y bueno, sí, hermanos, pues yo llegué hace ya algunos años por acá sin conocer a nadie, hermanos. Entonces, pues yo busqué ser amigable y bueno, yo se le atribuyo esa bendición a nuestro Dios, hermanos. Dios me ayudó, hermanos. Yo tengo muchísimos amigos, hermanos, muchísimos amigos, amigos entrañables, cosa hermosa, hermanos, que Dios me ha regalado. Y es que nos pide Dios que seamos amigables, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, el versículo 9, hermanos, ¿qué dice el versículo 9? ¿Sí? Porque ya vimos cuál es nuestra actitud en la iglesia, hermanos. Qué importante es que tengamos estas características en la dinámica de la iglesia, como le comento, ya de por sí es bien complicada la vida, hermanos. Y luego llegar a la iglesia y que lo traten mal, o que usted trate mal a alguien, o que usted no sea amigable, que usted no sea misericordioso, que usted no tenga esa empatía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, hermanos? Pues sí, compasivos, ¿verdad? Y todo esto, amor fraternal, ¿sí?
que usted sea muy frío, de esos que llegan y se van y no pasa absolutamente nada. Bueno, a veces ni sabemos si existe o no, porque llega y tan y se acaba el culto, pero usted ya se fue. Usted no quiere relacionarse con nadie. Eso es muy frío. Eso no es bíblico. Eso no quiere Dios. Porque mire, cuando pasan cosas como las que estamos viviendo, gracias a Dios por los lazos que hemos formado entre hermanos, que nos podemos ayudar sin pena. Al contrario, oye, nos tenemos la confianza de que sabes que estoy batallando, ¿verdad? O sea, redujeron el sueldo, mi sueldo, le redujeron el sueldo a mi esposa, ¿qué crees? Mi hijo se me enfermó y la verdad es que no tengo en qué moverme, cosas así, hermanos, y la iglesia siempre suple de tal forma, hermanos, que no nos falte nada, porque así está diseñada la iglesia. Por eso Pedro, hermanos, está comprometido, hermanos, a muy cuidadoso en un solo versículo darnos un listado de actitudes que ayudan, que bendicen, hermanos, en medio del sufrimiento. Pues sí, habrá gente mala, pero no porque hay gente mala usted va a ser malo. Usted tiene que ser de una sola pieza, ¿verdad? Como Pedro está recomendando. Versículo 9, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, ¿verdad? El versículo 9, hermanos, habla de una acción que debe provenir de la actitud presentada del versículo 8, de lo que acabamos de mencionar. Mire, el autor, hermanos, no menciona aquí una manera de ser diabólica. Pues no, hermanos, cuando dice devolviendo mal por mal, dice devolviendo el mal por el bien. Pero, pero sí trata la reacción, hermanos, fíjese bien, la reacción del hombre natural en hechos y palabras, en el espíritu de ojo por ojo. Pero siguiendo a su maestro, según Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 28, hermanos, mire, la iglesia primitiva enseñaba una ley más alta, ¿verdad? Pedro aquí, en este pasaje, como Pablo en Romanos 27, 17. Yo quiero leer estos pasajes, hermanos, solamente para complementar esta idea, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6 del 27 al 28? Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Dice Lucas capítulo 6 del 27 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os... Esto es muy complicado, hermanos. Esto no es cualquier cosa. O sea, esto que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es sobrenatural. Esto es algo muy complicado, hermanos. Sin embargo, es posible porque ahora ya tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Mire, la iglesia primitiva enseñaba pues una ley más alta, ¿verdad? Pedro aquí en esta carta y Pablo en Romanos 12, 17. Fíjese bien, hermanos, Romanos 12, 17. Lo voy a leer rápidamente. Romanos 12, 17. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice que la blanda respuesta aplaca la ira, y en Proverbios, hermanos. Mire, tan simple. La gente es muy violenta, la gente desde que amanece, hermanos, trae una actitud, hermanos, de agresividad, está siempre a la defensiva. Pues obviamente no tienen comunión con Dios, hermanos, sus emociones, su cabeza, pues básicamente de dónde se agarran si no tienen esperanza, hermanos. Eso es la realidad. Entonces, cuando ellos nos hablan mal, hermanos, mire, y nosotros que sí tenemos todas estas cosas, pues podemos contestar de otra forma. Dios te bendiga, ¿no? Yo recuerdo estaba yo esperando un pedido, ahí en la calle, de una hermana que nos vendió unas gelatinas muy ricas, hermanos, y resulta que se me acerca un vecino, ¿verdad? Un vecino, y yo lo conozco, siempre salgo y me saluda y todo eso, y de repente pues le doy una ayuda. Pues él está ahí, hermanos. Él viene del templo que está aquí enfrente,
Y bueno, pues no ha habido trabajo el pobre, ¿no? Entonces pues se me acerca, me dice, oye patrón, fíjate, mira, yo he barrido aquí, no sé qué. Entonces, le empiezo a sacar plática, le digo, ¿y cómo estás tú? Me dice, no, no, pues bien, 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 pues ya ves, aquí tú me ves a diario y no sé qué. Le digo, oye, pero no, no traes tapabocas, no traes un cubrebocas, ¿verdad? Y me dice, no, mira, fíjate que, no, yerba mala nunca muere, ¿no? O sea, una percepción muy mala del mismo, ¿no? Y le digo, mira, eso puede cambiar, no tengas esa percepción de ti. Nunca es tarde para cambiar. Y bueno, en eso llega mi pedido, ¿verdad? Y yo me tenía que meter, me estaban esperando. Y le digo, yo quiero platicar contigo. Y le cambió el semblante, hermanos, de una manera. Yo creo que nadie le había preguntado en su vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nunca es tarde para cambiar. Mira, eso puede cambiar en tu vida. Esas palabras, hermanos, son extrañas para ellos. ¿Quién rayos les dice eso? Pues solamente nosotros los cristianos. Para eso fuimos, hermanos. Para eso somos llamados. Mucha gente le huye a esa gente, hermanos. Y si, olvídate, pues tú estás esperando un pedido y de repente llegas, ves que se te acerca alguien, mucha gente lo rechaza muy feo, hermanos. No, yo lo vi, hermanos. Sí, yo me estaba preparando con mi moneda. Dije, me va a pedir. Y sí, hermanos, finalmente le di su moneda, ¿verdad? Pero también ellos necesitan una palabra diferente a lo que ellos escuchan, porque, pues, ¿de dónde se agarran? Y para eso fuimos llamados, hermanos, para bendecir, no para rechazar, no para maldecir, no para amenazar. No, hermanos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Estamos en un mundo caído, hermanos. Y nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Ya estamos prácticamente allá, hermanos. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos mucho trabajo para mostrar el corazón de nuestro Dios. Para esto habéis sido llamados, dice Pedro. Y si otros no saben apreciar que estamos bendiciendo en vez de maldiciendo, hermanos, Dios sí, para que heredéis bendición. A lo mejor alguien dirá, no, pero pastor, usted le tira las perlas a los puercos. Bueno, creo que no aplica en ese sentido, porque yo quiero decirle algo, esa gente, hermanos, a lo mejor, mire, a lo mejor le entró por aquí y le salió para acá, pero de momento lo puso a pensar. Pero hay algo mucho mayor que esto que le estoy diciendo. Dios se da cuenta de esas cosas. Se da cuenta cuando usted es misericordioso, es amoroso, cuando usted es amable, cuando usted no devuelve mal, ¿verdad? Mal por mal, ¿verdad? Sino que usted es de bendición, hermanos. Mire, los versículos del 10 al 14, que los voy a leer a continuación, hermanos, fíjese bien. Bueno, dice aquí, dice que refuerzan el argumento a favor de esta manera de actuar con una cita del Salmo 34, versículos del 12 al 16. De hecho, Pedro empieza del versículo 10 al versículo 12, pero el versículo 13 y 14 refuerzan esa idea, hermanos. Entonces, leamos nuevamente, bueno, vamos a leer esa porción de la palabra de nuestro Dios, del 10 al 14. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, ya lo habíamos leído, pero otra vez para que tengamos claro ahí el pasaje, ¿no? Entonces, refuerzan estos versículos el argumento a favor de esta manera de actuar con una cita del Salmo 34 del 12 al 16, donde es recomendada, hermanos, para quienes conocen el temor de Jehová, indicando que una acción positiva, aún frente a una negativa, trae su propio bien, hermanos, pues así lo ha decretado el Señor. Demasiadas personas, hermanos, creen la mentira de Satanás de que, pues, la mejor vida involucra el hacer caso omiso del camino del Señor. Mire, el versículo 10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos refrena su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Yo recuerdo, hermanos, que recién convertido, hermanos, esto fue algo que marcó mi vida, porque yo estaba leyendo el Nuevo Testamento y llegué por ahí, recuerdo que lo subrayé porque me llamó mucho la atención, hermanos, que usted mismo se escucha cuando usted maldice, cuando usted grita, cuando usted habla mal, cuando usted está en el chisme, hermanos, cosas que a veces no son edificantes, usted mismo se escucha.
Usted mismo se maldice. Oiga, cuando una persona escucha algo muy feo, hermanos, hasta su espíritu se contrista. Yo me contristo cuando de repente o escuchas que alguien ofende a alguien o que alguien te ofende, ¿verdad? Ay, como que algo aquí adentro se contrista. Ahora imagínese usted mismo vociferando, ¿verdad? Diciendo cosas que no son de cristianos. Usted mismo se escucha. Ahora, como dice el Salmo y como dice también Pedro, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres aprender a amar la vida? ¿Quieres básicamente aprender a vivir la vida? Hay algo muy práctico. Cuida tu lengua, cuida lo que hablas, cuida lo que dices, porque tú mismo te estás contaminando. Y ahí es un círculo vicioso, ¿verdad? De decir cosas feas, de escucharte, y esas mismas cosas vuelven a caer aquí adentro, ¿no? Entonces dice, refrena tu lengua de mal. Otra cosa, y tus labios no hablen engaño. Cuidado con la mentira, hermanos. Cuidado con la mentira, es horrible el tema de la mentira, hermanos. Y hay gente que ya para ellos es un deporte la mentira, ¿verdad? Y ya saben de qué forma mentir, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos, porque esto contrapone la idea de amar la vida. Por eso de repente como que medio participamos con cosas que son contrarias a la vida, porque ya estamos muy contaminados. Parece que no, hermanos, pero esto es así de práctico en la fe cristiana. Si usted pone más atención, más oído a las cosas que oye usted en el mundo, hermanos, y menos a las cosas que Dios dice en su palabra, usted se va a contaminar, entonces va a estar confundido. Bueno, con algo tan sencillo como, por ejemplo, Día de Muertos, hermanos. Hay gente que dice, ay, los cristianos podemos celebrar Día de Muertos. Ahorita le voy a hablar un poquito de eso, hermanos, pero mire, hacia dónde vamos con toda esta reflexión. Hermanos, demasiadas personas creen, hermanos, la mentira de Satanás de que la mejor vida involucra el hacer caso omiso del camino del Señor, pero es el Señor, hermanos, quien es el autor de la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el más capacitado, hermanos, para señalar cómo obtenerla. No siempre, hermanos, es fácil seguirla, pero con entrega y compromiso vale la pena, hermanos, porque esta es la única manera de ver días buenos aquí y en toda la eternidad. Cuando usted quita su mirada de Cristo, hermanos, usted básicamente va a ver puras tinieblas y se va a amargar el corazón. Usted necesita oír a Jesús, ver a Jesús, hermanos, porque es la única manera de poder vivir la vida. No se puede vivir de otra forma, no se puede vivir fuera de la palabra de nuestro Dios. Tenemos que escucharlo a Él, refrenar nuestra lengua de mal, refrenar nuestros labios que ya no hablen engaño, hermanos, y escuchar a Jesús. Hermanos, se menciona específicamente, hermanos, cuidado con la lengua, apártese del mal y haga el bien, fíjese bien, y la búsqueda de la paz. El no actuar así, hermanos, nos asegura encontrarnos ante el rostro severo del Señor. Fíjese lo que dice, hermanos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero fíjese bien cómo dice el 12, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, todo esto es muy profundo, es algo que debemos reflexionar en pequeños detalles de la vida cotidiana, hermanos. Acuérdese, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, hermanos. Por eso, hermanos, a la luz de los versículos del 9 al 14, respondamos la siguiente pregunta. Vamos a todo esto que le acabo de decir, vamos a bajarlo a algo un poco más práctico, ¿sí? Vamos a verlo a modo de principios. Y lo vamos a ver como la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los hace sufrir? ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los hace sufrir? Letra A. Deben ser una bendición. Debemos ser una bendición. Recordemos lo que dice Lucas 6 del 22 al 28, ¿verdad? Vamos a volver a leer, pero ahora desde el 22, hermanos, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Hermanos, mire, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, vencemos el odio, hermanos, al mostrar amor. Por esa razón, cuando la gente es mala, hermanos, se burla de nosotros, cuando uno tiene presente estas palabras de Jesús, créame, hermanos, créame que hasta llegamos a pensar como Jesús, incluso como llegó a pensar Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue lo que dijo Jesús, y Esteban dijo, perdónales este pecado, no se los tomes en cuenta, porque usted sabe, hermanos, que la razón por la cual esa gente se burla, la razón por la cual los ricos se sienten seguros con su riqueza, la razón por la cual la gente que se sacia de cualquier cosa, hermanos, sabemos que tarde que temprano esas cosas no les van a ayudar en nada, y lejos de reírnos, hermanos, nos da tristeza. Porque, hermanos, en serio, es terrible, hermanos, el día en que se den cuenta que están desnudos. Pero, por eso le digo, o sea, lejos de enfocarse o ensimismarse usted mismo a lo que le están diciendo, lo que le están haciendo, piensen que ellos, hermanos, lo hacen. Esto es como el violento, ¿verdad? Dicen que el violento es violento porque tiene miedo. La gente que es así, según lo que Jesús describe, el rico, el que se sacia, el que se ríe, ¿sí me explico? El que es palero y lisonjero con ciertas personas que ni valen la pena, ¿verdad? Según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, esa gente va a sufrir, esa gente no está desnuda. Pero esa gente a veces nos lastima, y lejos de verlos con odio, hermanos, es verlos con amor, hermanos, con misericordia, porque como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. En serio, hermanos. Y es un ejercicio espiritual que usted y yo tenemos que desarrollar a modo de discernimiento para cuando la gente, hermanos, se siente grande y no es más que nada. Eso es lo que leemos aquí, ¿no? Entonces, esa es una manera práctica y visible de ser bendición, hermanos. Mire, la mejor manera de enfrentar al calumniador y al perseguidor es con paciencia y gracia. Dejemos, hermanos, que el Señor haga el resto por nosotros. ¿Sí? Bueno, yo le he platicado muchas veces, ¿verdad? Que cuando yo comencé a pastorear en Príncipe de Paz, hubo una persona que me estuvo mandando cartas y amenazando de muerte y que me quería hacer daño. Yo recuerdo que sí, obviamente me entró un poquito de temor, pero mire, leyendo la palabra, hermanos, uno dice, bueno, total, yo estoy en las manos de Dios, no estoy en las manos de esa persona. Y se cansó, ¿verdad? Pues duró como año, 2 meses dando lata. Y finalmente, hermanos, pues Dios se encarga de ponerlos en su lugar, hermanos. No sé qué pasó con él. Lo que sé es que no sé nada de él, ¿verdad? Es una persona que nunca, obviamente, todo esto fue a raíz de que yo como pastor ayudé a su familia, ¿verdad? Que estaban pasándola muy mal, y bueno, yo les compartí el evangelio, y esta persona pues obviamente se fue contra mi persona, y pues como sabía que no me podía hacer nada, pues él pensó que amenazándome y diciéndome cosas podía sacarme de la jugada, pero no, hermanos, finalmente el Señor se encarga hasta de esas cosas, ¿no? Dice uno, bueno, pues si tanto poder tienes y si tantas cosas dices que tienes, pues ya lo hubieras hecho, ¿verdad? Nunca lo hizo y aquí sigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dependo de ellos, no dependo del malo de afuera, dependo de Dios, hermanos. Acuérdense que por hacer lo bueno siempre va a haber alguien que se enoja. Siempre va a haber algo como le pasó a Elías, ¿se acuerda? La meditación de ayer. Elías haciendo la voluntad de Dios, resulta que Jezabel se enoja y lo termina amenazando, pero aquí Elías terminó huyendo, ¿verdad? Y bueno, ayer aprendimos algo muy importante. Aprendamos a reposar en Dios, aprendamos a dejar las cosas en las manos de Dios y sigamos adelante. La gente, hermanos, que hace esas cosas también está sufriendo y está vacía, y de alguna forma tiene que saciar su alma, hermanos, sacando su ira, sacando su frustración con otras personas. Entonces, pues debemos ser de bendición, hermanos. No maldecir, sino, pues Dios te bendiga, voy a orar por ti, mira, yo no sé qué esté pasando contigo, razón por la cual me ofendes. No quiero discutir porque seguramente estás triste, estás molesto por algo que yo ni siquiera te hice. A lo mejor lo poquito que yo hice fue el detonador, pero quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, ¿verdad? Bueno, tenemos que cambiar, hermanos, nuestras reacciones violentas, ¿verdad? Tenemos que ser más de bendición.
Letra B, hermanos, debe mantenerse limpios. Mire, esto es bien interesante, hermanos. En un mundo que nos persigue, tenemos que mantenernos limpios. Yo le platicaba en alguna ocasión la historia del arminio. ¿Se acuerda del arminio? Este animal, hermanos, que tiene un pelaje hermoso, que en tiempo de verano nadie lo quiere, ¿verdad? Pues pardo, feo. Pero en tiempo de invierno, hermanos, su pelaje es muy blanco, blanco como la nieve. De hecho, se pierde con lo blanco de la nieve. Y los cazadores, pues obviamente quieren sus pieles. Y resulta que hay una historia, hermanos, que seguramente usted ya se la sabe, de ese cazador que lo estudió. Lo estuvo viendo por largo tiempo y descubrió, hermanos, que el arminio es muy limpio. Es muy, muy, muy limpio. Entonces resulta que a él se le ocurre, al cazador se le ocurre esperar a que el arminio salga de su madriguera. Entonces lo que hace el cazador es llenar de lodo la madriguera por fuera. Y luego le avientan los perros. Y ahí están los perros persiguiendo al pobre arminio. Cuando el arminio finalmente burla a los perros, ¿verdad? Y tiene mayor ventaja, se acerca a su madriguera, pero resulta que su madriguera está llena de lodo. Y la historia cuenta, hermanos, que el arminio prefiere ser cazado por los perros, ¿verdad? Que ensuciar su pelaje. Qué interesante es esta historia, hermanos, porque eso es tener una conciencia de identidad. Bueno, digo, yo no sé si el arminio tenga esa capacidad como los seres humanos de saber quiénes somos. Hermanos, el punto es, hermanos, a lo mejor en el arminio es un asunto de mecanismo de defensa, una especie de instinto, qué sé yo, ¿verdad? Pero en los seres humanos debemos saber quiénes somos. Debemos saber quiénes somos a la hora de que nos persiguen, a la hora de que nos ofenden, a la hora de que nos amenazan, a la hora de que estamos en un momento hostil. Yo lo he dicho, hermano, ya hemos estado hablando mucho en todas estas transmisiones, el valor de la identidad cristiana, que usted debe saber quién es. Entonces, según Pedro, hermanos, los cristianos deben de mantenerse limpios. Versículos del 10 al 11, hermanos, Pedro hace una referencia al Salmo 34, del 12 al 16. Bueno, de hecho lo hace hasta el versículo 12, pero bueno, aquí el comentario lo hago desde el 10 al 11. Y aquí encontramos de manera práctica cómo mantenernos limpios. Número uno, hermanos, en primer lugar el cristiano debe caracterizarse por amar la vida. Mire que usted se ensucia cuando usted no ama la vida. Cuando usted tiene por ahí una rendijita chiquita, hermanos, una pequeña abertura, hermanos, en donde ya pone en duda el hecho del valor de la vida, hermanos. El que quiere amar la vida, dice Pedro, hermanos, el cristiano celebra la vida, preserva la vida, como sufre y Fúa, ¿se acuerda? En Éxodo 1. ¿Por qué preservaron la vida de los niños varones hebreos, hermanos? Cifra y Fúa, ¿sabe por qué? Lea Éxodo 1, dice la Biblia, porque tuvieron temor de Dios. Así somos los cristianos. Y también, hermanos, además de celebrar la vida, de preservar la vida, predicamos la vida. Por eso, hermanos, nosotros difícilmente podemos participar, hermanos, en aceptar el aborto, hermanos. Difícilmente, porque mire, ¿cuántas personas no pudieron haber sido abortadas, pero finalmente cumplieron su propósito en la tierra? ¿Cuántas personas no nacieron siendo indeseadas, hermanos, por las circunstancias que usted quiera? No voy a entrar a detalles, ¿verdad? Y esas personas quizá, hermanos, a la postre fueron personas valiosas en las manos de Dios, gente que hizo cosas en la sociedad que marcaron pues prácticamente un rumbo diferente en la historia de la sociedad, ¿verdad? Por ahí vemos la historia de Jefté allá en Jueces, ¿verdad? Un pobre malnacido, literalmente, por sus hijos, sus medios hermanos, ¿verdad? Su papá Galad se había metido con una ramera y había tenido un hijo con esta mujer. Y este varón se llamaba Jefté. Entonces los hermanos lo maltrataban, hermanos, a tal grado que Jefté salió de la casa y finalmente Dios lo usó. Hermanos, Dios lo usó porque Dios, hermanos, es el que da la vida y a la vida le da propósito, hermanos, propósito. Por eso los cristianos predicamos la vida, preservamos la vida y celebramos la vida, hermanos. Esa es la directriz básica de un creyente que vive en medio de una sociedad que le rinde culto a la muerte. Sí, hermanos. El cristiano que entiende esto desarrolla en su
por un discernimiento preciso sobre este tema, hermanos. Mire, cuando la sociedad de nuestros tiempos celebra la muerte, el cristiano en automático, internamente, rechaza dicha celebración. No necesariamente, hermanos, se nos tiene que anunciar que tiene que ver con la muerte. Hay tantas celebraciones, tantas prácticas, tantas cosas, ¿verdad?, que el mundo celebra que huelen a muerte. Tantas cosas, hermanos, que el ser humano, en su afán de saciarse, de entretenerse en la vida, andan tomando bebidas alcohólicas, haciendo cosas indebidas, abusando a veces de mujeres, cosas terribles, drogándose. Y mucha gente ve eso como la máxima diversión, hermanos. Yo lo más triste que yo me puedo enterar, hermanos, como pastor, es que un cristiano joven participe en esas cosas, ¿verdad? Participe en ese tipo de actividades. Esas actividades huelen a muerte, hermanos. Entonces, cuando el cristiano entiende el valor de la vida desde el punto de vista bíblico, hermanos, en su interior, espiritualmente hablando, rechaza esas cosas. Las rechaza totalmente, hermanos. Así es. Rechaza dicha celebración. De hecho, el Espíritu Santo nos guía a alejarnos de ciertas cosas que el mundo ha aceptado como algo bueno y normal. En segundo lugar, hermanos, el cristiano es santo. Y por esa razón, ¿verdad? Nos mantenemos limpios. Ya dijimos porque amamos la vida. Número 2, el cristiano es santo. Mire, tanto el Salmo como Pedro dicen, apártese, apártese. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal. Y su labio, luego dice el 11, apártese del mal. Apártese del mal, hermanos. Eso significa evadir. Evadir, hermanos. Mire, la siguiente directriz de un cristiano que se mantiene limpio es evadir lo malo en virtud de su nueva naturaleza. El cristiano ahora es santo, una palabra griega, hermanos, que significa apartado. Apartado para hacer lo bueno. El bien, hermanos, no es una opción para el cristiano, es la nueva vida que tiene en medio de una sociedad que siempre tiene la tendencia a todo lo contrario. A todo lo contrario, hermanos. Mire, de hecho, las redes sociales, hermanos, las redes sociales se han encargado de promover lo malo como si fuera bueno y divertido. De repente usted se queda viendo los videos, hermanos, y es increíble la cantidad de personas que están viendo esos videos de violencia, donde las personas están agarrando a moquetazos, en donde se hacen unas bromas espantosas, en donde la gente se burla de otra persona, cosas así, hermanos. Y la gente, hermanos, se hace hasta millonaria por publicar esos videos. Entonces las redes sociales, hermanos, digo, no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, hermanos, porque ahorita mismo estamos usando las redes sociales. Pero finalmente, hermanos, las redes sociales tienden, hermanos, a promover lo malo como si fuera bueno. Es más divertido. Por eso muchos cristianos se pierden en el celular. Pierden tiempo en el celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están hipnotizados, hermanos. En tercer lugar, hermanos, el cristiano sigue la paz. Para mantenerse limpio, según Pedro, el cristiano sigue la paz, hermanos. Tanto el Señor como el apóstol Pedro, el Salmo como el apóstol Pedro dicen, busque la paz y sígala. Qué interesante. Esto, en otras palabras, significa procurar alcanzar la paz. Procurar alcanzar la paz. Hermanos, en el cristianismo, en el cristiano, debe existir toda una voluntad intencionada por buscar la paz. Pedro, hermanos, en el capítulo anterior escribe, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, no podemos ser gente, hermanos, de paz, si no seguimos a Jesús. Hay gente que pretende ser gente de paz, hermanos. Le voy a decir una cosa, si esa persona por muy buena intención tiene de seguir la paz, de promover inclusive movimientos en pro de la paz, conciertos en pos de la paz, etcétera, etcétera, en pos de la paz. ¿Cuántas cosas no ha hecho la humanidad, hermanos, en relación a la paz? Bueno, a las mujeres que ganan, ¿verdad?, el certamen de Miss Universo, ¿verdad?, su frase favorita, paz mundial, ¿verdad? Básicamente, bueno, de nada sirve si no eres cristiano. Así de simple. ¿Por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz, y para ser gente de paz tenemos que seguir las pisadas del Maestro, de Jesús. Así es, hermanos,
la única manera de ser gente de paz es siendo cristianos. Así de simple y práctico. Y letra C, hermanos, letra C, meditando en todo esto que tiene que ver con el sometimiento bajo el sufrimiento, ¿verdad? Y también en este apartado que tiene que ver con la sumisión bajo el sufrimiento. Ya dijimos, hermanos, cómo los cristianos debemos actuar en el mundo que nos hace sufrir. Bueno, deben ser una bendición, deben mantenerse limpios y por último, hermanos, y como ya una conclusión, deben recordar que Dios está vigilando. El versículo 12 y 14, hermanos, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. A mí me encanta mucho esta primera parte, hermanos, porque mire, Dios ve los problemas y oye nuestros clamores. Él sabe cómo enfrentarse a quienes nos persiguen por su causa. Y en lugar de quejarnos, hermanos, debemos regocijarnos, ¿sí? De que Él nos ve en todo momento y por supuesto nos ve cuando sufrimos por causa, ¿verdad? Por su causa. Recordemos, hermanos, lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También recordemos lo que los discípulos también, hermanos, sentían por haber sido amenazados. Bueno, lo que acabo de leer, hermanos, es Mateo 5 del 11 al 12, pero fíjese en Hechos capítulo 5, versículo 41, es interesante cómo se sentían los discípulos después de haber sido amenazados por las autoridades, ¿verdad?, de su tiempo. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, dice el versículo 13, ¿quién les va a hacer daño? Cuando ustedes quieren hacer el bien, ¿quién les va a hacer daño? Fíjese bien, hermanos, en el versículo 14, Pedro indica que la posibilidad del sufrimiento es real. Es real, hermanos. Mire, y va a pasar que usted va a hacer cosas muy buenas. Muy, muy buenas, hermanos. Y la gente va a parecer que usted está haciendo cosas todo lo contrario, ¿no? No, es que no se puede hablar de Cristo y si lo vuelves a hacer te voy a multar, ¿verdad? Dicen algunas autoridades, ¿no? No, mira que si me vuelves a hablar, yo me acuerdo mucho, hace muchos años estábamos en un rancho, allá en el ejido La Partida, pues yo había evangelizado a la hija de la bruja del pueblo, hermanos, y resulta que pues no sabía yo, sino que ya después la hija nos dice, pues es que yo soy hija de la bruja del pueblo, y resulta que ella terminó siendo evangelizada, hermanos, en el momento en el que su mamá la había mandado a espiarnos, la verdad, o sea, pues no crea que porque le interesaba el evangelio, sino que ella fue porque pues su mamá la mandó y ella llegó diciendo que ella nos quería escuchar porque en su escuela le habían encargado un proyecto de religión, ¿no? Y, total, dije yo, por lo que sea, pero vas a caer, y así fue, hermanos, ella se entregó a Cristo, esta muchacha, ¿verdad? Alejandra, cómo me acuerdo de ella, y resulta que meses después ella me dice, mira, yo soy la hija de pues esta persona, pues la bruja, ¿verdad? Le dicen allá el niño Fidencio y no sé qué, dicen, yo sé que mi mamá está mal y hace cosas muy malas, y me empezó a platicar cosas sobrenaturales, hermanos, que ella vivió porque pues ella le ayudaba a su mamá. Obviamente cuando pues ya me platica todo esto, yo me pongo a pensar, digo, wow, o sea, básicamente pues nos metimos en un terreno muy, muy, muy fuerte espiritualmente, y resulta que esta chica quería que a su mamá, hermanos, quería que a su mamá la evangelizáramos, y bueno, nos echamos un mes, hermanos, de estar orando, de estar pidiéndole a Dios, hermanos, dirección, y pues sobre todo su poder, hermanos, porque pues no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Obviamente no dudamos del poder de Dios, hermanos, pero pues era para nosotros algo nuevo. Recuerdo que pedimos mucho consejo de muchos pastores, y así fue, hermanos, fuimos, le predicamos el evangelio. Bueno, si le platico todo lo que pasó en ese momento no me lo creería, hermanos, porque son cosas sobrenaturales. Esta persona comenzó a tener un momento de éxtasis y cosas raras, ¿verdad? Y de repente la perdimos y finalmente nos fuimos, no pasó absolutamente nada. Le predicamos el evangelio, pero 3 días después, hermanos, nos manda a decir con su hija estaba deshecha, triste,
porque ella nos decía, los voy a dejar de visitar un tiempo, voy a volver, dice, pero voy a pedirle a Dios que calme el corazón de mi mamá, dice, porque me pidió que les dijera que si volvíamos, que si ustedes volvían a predicarle del evangelio, que les iba a hacer mucho daño. Y bueno, hermanos, de ese tipo de amenazas, ¿no? Y bueno, yo le puedo platicar más cosas acerca de lo que ocurrió después, pero el punto es que hay gente que se enoja porque está el diablo con ellos, hermanos. Y dice uno, bueno, pero pues si lo que fuimos a hacer era para salvarle el pellejo del infierno y todavía va y todavía nos manda a amenazar y nos dice que nos detengamos, pues porque así es el mundo, hermanos, cuando está gobernado por Satanás. Hermanos, los problemas siempre van a existir, el sufrimiento siempre va a estar allí, hermanos. Por eso, miren, en lugar de quejarnos, regocijémonos de que Él nos ve en todo momento, hermanos. El versículo 14, como le comentaba, Pedro indica, hermanos, que la posibilidad de sufrimiento es real. Está enseñándoles a los lectores que si ellos sufren física o mentalmente por amor a Cristo, no perderán, puesto que Dios no los olvida, de hecho, los vigila. Es como cuando le decíamos a mamá, ¿verdad? Bueno, en esos tiempos que podíamos salir a la calle. Yo me acuerdo, hermanos, que yo le decía a mamá, mamá, voy a salir a la calle con mis amigos. No, sí, hijo, yo te voy a estar vigilando. Entonces parecía que no, ¿verdad? Parecía que no, estaba mi mamá viéndome por ahí, medio me empezaba a portar mal y nomás oía la voz de mi mamá, te estoy viendo, me decía, ¿no? Y sí, mi mamá estaba en la ventana, no la veía yo así rápidamente, pero ella estaba en la ventana. Así es Dios, hermanos. Parece que no, ay, Dios ni siquiera está aquí, pero Él nos está vigilando, nos está viendo, está viendo nuestro manera reaccionamos, hermanos, y sobre todo de qué manera obedecemos su palabra, hermanos, porque ya después de haber leído esta porción de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14, ya no hay pretextos, hermanos, ya tenemos que ponernos las pilas y reaccionar de manera diferente. Así es, hermanos, por eso Pedro escribió previamente, si soportan el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Para esto se les llamó. Hermanos, para eso fuimos llamados. Dios me le bendiga, hermanos. Ha sido un tema intenso, ha sido un tema pues que paso a paso nos damos cuenta de nuestra propia realidad, hermanos, y también de recordar cómo hemos reaccionado y la importancia, hermanos, de que aprendamos a convivir como iglesia, hermanos, más allá de que de momento no nos podamos relacionar, ¿verdad? Abrazar, ¿verdad? Platicar, vernos cara a cara y que más allá, pues de que no pasemos de que nos veamos por medio de estas transmisiones, ¿verdad? No dejemos de orar unos por otros, hermanos, y también de procurarnos unos a otros. De repente los hermanos andan vendiendo cosas, hermanos. Yo ahorita le comentaba de unas gelatinas que estaba esperando. Sí, hermanos, nuestra hermana Amy, ¿verdad? Quiero aprovechar. Ella vende algunos postres y pues bueno, hermanos, hay que consumirle a nuestros hermanos. Por cierto, deliciosos, muy recomendables. Y así, hermanos, recomendámonos. Oye, hermano, fíjate que yo estoy vendiendo esto. Fíjate que ahorita no tengo mi negocio, pero estoy con estas ventas. Hermanos, es una manera de cuidarnos, es una manera de animarnos, de alentarnos, de apoyarnos unos a otros y para eso fuimos llamados. Mire, esa práctica nos va a servir para cuando salgamos a la calle. La gente es muy malvada, hermanos, el mundo está lleno de mucha maldad, pero nosotros somos diferentes y seguramente, hermanos, pues no va a faltar que nos lastimen, no va a faltar que nos quieran hacer daño, pero acuérdese, Dios nos mira, Dios nos cuida, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, por la iglesia y cerrar esto con una oración. Dios me les bendiga, hermanos. Padre, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido de esta segunda parte del estudio de 1 de Pedro capítulo 3. Gracias te doy, Padre bendito, porque podemos abrir la palabra, podemos darnos cuenta de cosas muy, muy prácticas, mi Dios, necesarias, sobre todo en estos tiempos en los que es complicada ya de por sí la vida, Padre. Y mi Dios, unos a otros recordándonos la gloria que nos espera, porque nos amamos, porque nos cuidamos, porque somos misericordiosos unos con otros, somos comprensivos. Padre, gracias por todas estas cosas que el apóstol Pedro nos enseña de parte de ti, mi Dios, porque
Eso es lo que tú quieres para tu Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Bendice a tu iglesia, Padre, cuídanos, protégenos y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues como siempre le comento, sigamos diezmando, ofrendando, sigamos aportando para la obra de nuestro Dios en nuestros 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas, ¿verdad? El día de mañana conectados, por favor, hermanos, no deje de mandar sus videos, sus saludos y todas las cosas que pueden bendecirnos, ¿verdad? Como iglesia, puede usted a lo mejor en un video recordar algo que Dios le habló a su corazón y cómo Dios ha ido trabajando en su vida a lo largo de todas estas semanas, que pues obviamente son sin precedentes, hermanos, muy diferentes, y no solamente a nosotros nos ha pasado, sino que es un asunto a nivel mundial. Bendiciones, hermanos, también para el día jueves. Tenemos jueves de evangelismo, hermanos. Ore mucho por un servidor, hermanos, para que el Señor me dé palabra, me dé pues el valor, la gracia de compartir el evangelio día jueves, y el día viernes a las 6 de la tarde, culto de oración, ¿verdad? Por medio del Facebook, y repetición por YouTube a las 8. También, hermanos, el día sábado a las 12 del mediodía con nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Conectados los jóvenes con Dios. Que Dios me les bendiga a mis muchachos, a mis hermanos jóvenes en esta bonita transmisión. Hermanos, esto ha sido todo. Dios me les bendiga. Descanse, hermanos. Un fuerte abrazo y pues un saludo. Dios me les bendiga. Bye, hermanos.